Y en este día bendecimos la presencia del Señor que está aquí para fortalecernos, para guiarnos y para llenarnos de esperanza. Eh, Simplemente voy a llamar a esta conversación que vamos a tener Jehová Shammah. El Señor está aquí. Y creo que esa es una realidad que las circunstancias que nos rodean y a veces las emociones que tenemos que manejar y dominar tratan de opacar esa increíble, indudable, incontrolable realidad de que el Señor está con nosotras por donde quiera que vayamos. He estado meditando en esta realidad y como realmente no es solo meditar, es pelear por vivir en esa realidad de que Dios está con nosotras a través de cada paso del camino que estamos experimentando, de cada proceso, de la madurez de nuestra fe, de nuestro descubrir quién Dios es para nosotras y afirmarnos en quién dice Él que nosotras somos para Él. Y muchas veces vamos a tener que creer el reporte de la minoría. Y muchas veces vamos a tener que creer el reporte de la minoría. ¿Quién es esa minoría? El Señor que hace la mayoría. Muchas veces vamos a tener que opacar las voces de aquellos que tal vez nos hacen sentir que no tenemos el valor o la relevancia o la importancia que el Señor dice que sí tenemos como hijas de Dios. Entonces es una lucha continua de nuestra identidad y una lucha continua de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creo que el Señor me llevó a la vida de Ezequiel para que aprendamos de su ejemplo. Y voy a hacer un pequeño comercial. A veces nosotras nos gusta citar versículos. Yo soy la primera, me gusta, hay versículos que ya me sé de memoria y los aplico para muchas circunstancias de mi vida, pero a veces nos estamos tomando fuera de contexto y entonces resulta que es importante saber el contexto del versículo cuando lo estamos citando fuera de contexto. A veces podemos equivocarnos en lo que el mensaje que el Señor quiere dar a través de ese versículo. Pero el comercial que quiero hacerles es que en YouTube hay una serie, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, que se llama The Bible Project, y es como forma de caricaturas, explica el contenido de cada libro de la Biblia y no es largo, son cuestiones de 5 o de 7 minutos que les lleva todo el contexto de cada libro de la Biblia. Es extremadamente informativo, extremadamente bien hecho y se los recomiendo. Entonces yo me puse a pensar, porque el versículo que yo estaba meditando en estos días es uno que para mí es un capítulo muy especial, es el capítulo 37 de Ezequías, cuando el Señor le dice a Ezequías que profetice el ruaj, el aliento de Dios sobre el valle de los huesos secos. Y yo dije, ok, esto me encanta y no quiero sacarlo fuera de contexto, entonces voy a... ¿Sí? Ezequiel, y es Ezequiel. Yo dije Ezequiel, ¿verdad? Es Ezequiel, gracias. Sí, entonces es Ezequiel, el profeta Ezequiel. Había un rey Ezequías, pero estoy hablando del profeta Ezequiel y del capítulo 37. Pero lo que quiero decirles es que me puse a ver The Bible Project, el contenido, el contexto del libro de Ezequías, del libro de Ezequiel, se los súper recomiendo. Y creo que, yo no sé ustedes, yo he leído el libro de Ezequiel varias veces, pero a veces me parece así como medio confuso y lo voy leyendo para terminar, ¿verdad? Y llego a mis capítulos favoritos y a mis versículos que ya tengo subrayados y le hago sentido al libro, pero al haber visto haberme informado sobre el contexto del libro de Ezequiel fue bastante revelador. Quiero empezar con decirles lo que significa Ezequiel. Ezequiel quiere decir Dios te fortalece, fortalecido por Dios. Y solo allí vemos, wow, el significado tan importante de su nombre. Y
Ezequiel era un sacerdote y fue llevado al cautiverio de Babilonia en la primera incursión de los babilonios a Jerusalén. Esta fue la primera camada de cautivos que se llevaron y él fue entre ellos. Y entonces lo que sucede es que empecé a informarme y me di cuenta que Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado al cautiverio. Y dice que a los 5 años de estar en cautiverio en Babilonia, tuvo una revelación de la gloria de la presencia de Dios. Y él empezó a cuestionarse qué era aquella visión que él estaba teniendo y se dio cuenta que precisamente era una manifestación de la presencia de la gloria de Dios. Y dice que me puse también a estudiar acerca de esto y dice que esa palabra de la presencia de la gloria de Dios, que significa kabod, era la misma palabra que se usaba para describir la presencia de Dios en el monte Sinaí cuando le estaba dando las tablas de la ley a Moisés, y la presencia de Dios en el tabernáculo cuando el pueblo iba a través del desierto. Entonces, la sorpresa de Ezequiel era que esa presencia estaba en el templo en Jerusalén, pero para su sorpresa el Señor le revela que a pesar de que el pueblo está en cautiverio y que ha sido enviado al cautiverio por su rebeldía, por su desobediencia, por su idolatría y por la falta de escuchar la voz, la palabra, de obedecer la voz de Dios, entonces los envía a Babilonia, pero resulta que la sorpresa de él era que el Señor estaba ahí, en medio de su pueblo, en medio del cautiverio. El Señor estaba, la gloria y la presencia de Dios estaba ahí. Eso para mí fue tan significativo porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces me he sentido que a través de los procesos que el Dios usa para purificar mi corazón, mi espíritu, para acercarme a Él. Y quisiera decirle que los procesos son súper tiernos y halagadores, pero la verdad es que no me suenan así, no me parecen así, no lo siento de esa manera la mayoría de veces. Y la mayoría de veces, repito, tengo que luchar contra las acechanzas del enemigo que me quieren hacer dudar de que mi Dios es mi Padre, de que Él está caminando conmigo, y la segunda, de que soy su hija y que Él no juega favoritos, que soy su hija, que me mira, que me escucha. Yo no sé si ustedes han batallado con esos pensamientos, pero creo que la realidad es que de continuo la acechanza del enemigo va a tratar de minar una cosa, y es nuestra identidad de hijas. Y la segunda es la fidelidad de Él como Padre y la presencia continua de Él en medio de todos los procesos y todos los caminos por donde tenemos que ir. Y es por eso que esta situación de Ezequías me ha llenado de tanta esperanza y de una nueva realidad. Jehová Shama, Él está aquí. Él está allí con Yasmina, con Lidia, con Carlita, con Mélida, con Isabel, con mi mami, con cada una de nosotras. Por donde quiera que vayamos, su presencia va con nosotras. La sintamos o no la sintamos. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero quiero que nos situemos en la situación de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Se siente abandonado, se siente perdido. Resulta que cuando él empieza a tener las manifestaciones de las visiones que él tiene de parte de Dios, dice la palabra que él está cumpliendo 30 años. Sería la edad en la que él hubiese sido ya ungido para ser sacerdote en el templo, pero él no está ahí, ahora él está en el cautiverio. Y es interesante porque él se conoce como un sacerdote, pero ahora el Señor le empieza a levantar como un profeta. Y me recordaba de aquella palabra que dice en Isaías, que dice aquí: yo hago una cosa nueva y pronto va a salir a la luz. Otra vez voy a abrir ríos en el desierto y manantiales en las sequedales. Otra vez el Señor sigue mostrando su poder redentor,
su poder levantador, edificador en medio de todas nuestras circunstancias, pero muchas veces fallamos de verle porque creemos, lo enmarcamos en que Él obre o responda de cierta manera. El ejemplo de Ezequiel nos hace ver en que esperemos como con anticipación, asombro y como con una expectativa, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de la situación en que estoy experimentando? Recordemos que el nombre de Ezequiel es Dios es mi fortaleza. Y es interesante porque yo me pongo a pensar, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes si les dijera, por ejemplo, Carla, te voy a enviar a un pueblo duro de cerviz, un pueblo que no te va a escuchar, un pueblo que es más, te va a rechazar, no van a aceptar lo que tú haces y todos los esfuerzos que tú emprendas para guiarles a caminar en obediencia a Dios no van a tener fruto. Si esta fuera su encomienda, Lidia, si esta fuera su encomienda a cada uno de ustedes, ¿qué harían? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver, Lidia, ¿qué opina usted? ¿Qué haría usted si le dice el Señor, mira, yo te voy a usar como un profeta, te voy a usar como luz a un pueblo que no va a querer ver tu luz? Es más, van a tratar de apagar la luz. Un pueblo que no te va a escuchar, no te va a aplaudir, no te va a reconocer. Vas a hacer todo lo que yo te pida, pero nunca vas a poder ver los esfuerzos, el fruto de tus esfuerzos. ¿Cuál sería su respuesta, Lidia? Solo quítese el mute, por favor. Todavía no la escuchamos. Todavía no. No la podemos escuchar. O creo que se desconectó y se va a volver a conectar. Bueno, pero para mientras, Mélida, ¿qué opina usted si esa fuera su asignación? ¿Qué le diría usted al Señor? Todavía no la escuchamos. Vamos a tener que aprender sign language. Te estaba tratando de explicar que cuando tú empezaste a grabar, entonces Ajá. el celular mío cambió una página, y lo apunté, donde decía que yo podía grabar el meeting o que me tenía que salir o apretar un botón que decía I got it. Y eso nunca me había sucedido. Entonces, pero como yo te oía a ti, yo dije, voy a esperar que ella haga una pausa para poderme salir. Bueno. Lo que tuve que hacer fue dejar el meeting y volver a empezar de nuevo. Okay. Pues sí, lo que te quería decir, yo tengo una Biblia que cuando empieza cada capítulo de la Biblia da una explicación completa en qué se basa el capítulo. Y cuando tú me preguntaste eso, yo estaba leyendo, o sea, la Biblia me está recomendando que a medida que lea el capítulo de Ezequiel, me fije en los principios de vida que tengan un papel importante en este libro. Entonces ahí me dice que si Dios nos demanda que hagamos, que entendamos su voluntad, espérate, Dios no nos demanda, mejor dicho, que entendamos su voluntad. Él no nos demanda eso, pero sí nos demanda que lo obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Wow. Fíjate, si Dios viene y en estos momentos me da una encomienda como esa, yo sinceramente no sé ni qué pasaría. No puedo decir voy a hacer esto, le voy a obedecer, porque va a ser algo que tan impresionante y va a ser una encomienda, una orden de parte de él que nos coge como desprevenido y uno no sabe ni cómo va a reaccionar. Digo, a nosotros a nivel como cristianos aquí. A lo mejor Ezequiel pues ya estaba tan preparado mental y espiritualmente, pues que no pensó en nada, sino que obedeció.
Es interesante porque yo creo que él no estaba preparado. ¿no? Él era uno como nosotros. Creo que lo único que él anhelaba, igual que creo que nosotras, es obedecer, es caminar, y no sabemos cuál va a ser la asignación que el Señor nos va a dar. Pero algo quiero que lo escribamos así, como no necesitamos entender su voluntad, sino solo obedecerle, es que el Señor es previo a nuestra necesidad. Creo que tenemos que tener eso como un principio de vida, como decía Lidia acerca de su Biblia. El principio de vida es que Dios es un buen padre. Él no nos va a dejar huérfanos, dándonos una asignación para la cual Él no va delante de nosotras. Jehová Shama, Él está con nosotras. Y tanto es así que creo que desde antes de la fundación, desde antes que naciese Ezequiel, él lo declaró: Jehová va a ser tu fortaleza. Imagínense que a mí me dijeran, en vez de Janet, mira, ven, Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu fortaleza, ven acá. Él continuamente escuchó ese nombre: Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu fortaleza. De alguna manera, de oírlo cada día que alguien me llama, Jehová es tu fortaleza, lo voy a creer. Aunque las circunstancias estén gritando o mis emociones estén gritando otra cosa, Él fue declarado: Jehová es su fortaleza. Y quiero que vayamos al primer capítulo ya voy a regresar a usted para que usted nos diga también, le había preguntado a Mélida, el primer capítulo de Ezequiel, en el versículo 3. Fíjense, no solo eso, no es solo el que Jehová es tu fortaleza, que era el nombre, el significado del nombre de Ezequiel, pero en el versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel en la tierra de los caldeos, está allá en Babilonia siendo cautivo, junto al río de Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino sobre él la mano de Jehová. Y yo pienso, mientras hemos estado leyendo la escritura en Esdras, en Nehemías, una y otra vez decía: la mano de Jehová estaba sobre mí para fortalecerme, la mano de Jehová está sobre mí para guiarme, la mano de Jehová está sobre mí para protegerme, la mano de Jehová está sobre mí para proveerme, la mano de Jehová estaba sobre mí para darme dirección. Y vemos continuamente que Ezequiel declara: y la mano de Jehová estaba sobre mí. Entonces aquel cuyo Dios es fortaleza declara: y la mano de Jehová ha estado sobre mí, aún en ese momento de confusión y de cautiverio. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 3, y dice, hablando de Dios que le está hablando, Ezequiel dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha hecho Jehová. Y dice en el versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te he hablado, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y fíjense lo que dice en el versículo en 3:10, y dice: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y de este pueblo que estaba en cautiverio dice que no oían con sus oídos. Pero el punto que yo quiero que nosotras meditemos y tomemos decisión es que ¿qué vamos a hacer cuando la expectativa de nuestro servicio a Dios no tiene el fruto que nosotras anticipábamos? Y no solo, y nuestro servicio a Dios, mis amados, es nuestro servicio a nuestra familia, nuestro servicio al Señor, nuestra vida, el proceso, los caminos, todo lo estamos haciendo delante de su presencia. Pero ¿qué si este camino no ha resultado como nosotros lo esperábamos? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vamos a poner oído a su palabra aunque no entendamos? ¿Vamos a poner oído a creer, y no solo poner oído, sino vamos a decidir con nuestra voluntad creer que Dios ha estado conmigo y me ha enviado por este camino, aunque yo
aunque el fruto sea no lo que yo esperaba, ¿qué va a ser mi decisión? Y fíjense que de este Ezequiel tuvo que darse cuenta. Dios, los primeros 34 capítulos de Ezequiel es una serie de pruebas, de asignaciones que Dios le da al profeta, en este caso ya el profeta Ezequiel, porque ya Dios le está dando visiones y les está dando que hable un mensaje de arrepentimiento a un pueblo de dura cerviz. Pero de una vez le dice, tú vas a hacer todo lo que te estoy pidiendo, pero no te van a escuchar. Entonces digo yo, bueno, y si no me van a escuchar, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Y yo creo que el impacto de nuestra vida muchas veces no quisiéramos que fuera como un sprint, como una carrera de corta y ver el resultado. Pero el Señor nos llama a que esto es una carrera que es de la fe, que es un maratón y que puede ser que el impacto de nuestra obediencia tome varias generaciones en que se vea. Y mi pregunta es, ¿vas a caminar con el mismo sello, con el mismo fuego, con la misma pasión? Si tú no vas a ver el resultado de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu servicio, o tal vez no vas a ver lo que tú quisieras ver. Yo no sé si a ustedes eso les reta, pero a mí me confronta continuamente. Y tengo que decidir que yo estoy viviendo para una audiencia de uno. Una cosa he deseado y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura, para disfrutar esa presencia. Hay una canción que me gusta y una declaración que cuando yo me siento, la pregunta que les hacía al principio, cuando te sientes que necesitas ser refrescada o tener un break o descansar, ¿cuál es lo que tú haces? Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es ir a mi jardín. Y ustedes saben, los jardines cambian de acuerdo a la estación. En el invierno no hay nada que esté dando flores, o es más, sí pongo flores que son para invierno. Pero el asunto es que requiere trabajo, me doy cuenta que hay pestes, que hay gusanos, que hay slugs, que se me murió esta, que la otra, pero al mismo tiempo también me doy cuenta de que todo el cuidado que yo hago en el jardín, algo está produciendo, porque hay una flor que me sale, que la sembré el año pasado y yo no sabía que iba a volver a nacer, o sea, me trae mucha me trae mucha imagen de cómo es el trato de Dios con nosotras en este jardín que Él cuida y nosotras somos unas de esas plantas. Y diciendo esto me hace reconocer que todo es un proceso y toma tiempo. Encuentro mucha revelación de Dios en el jardín y por eso me gusta salir y encontrarme con Él y hablar con Él y derramar mi corazón delante de Él. Y yo me imagino que Ezequiel, en medio de no comprender ni siquiera el significado de la misión o de las asignaciones que Dios les estaba poniendo, fueron asignaciones extremadamente difíciles. Por meses él tuvo que cocer su comida, tuvo que amarrarse representando a un cordero inmolado y acostarse de un lado de él y amarrarse, y decía que por todo un año él cocinó su comida sobre popó de estiércol de animal para darles una imagen al pueblo de lo que ellos iban a comer en Jerusalén después de ser sitiados por Babilonia. Quería darles una imagen para que se arrepintiesen y hizo muchas cosas así, pero ninguna de ellas funcionó. Sin embargo, él obedeció a cada uno de esos fuegos refinadores de su fe. Yo estaba oyendo esa canción que se llama Fuego Refinador y la hemos cantado en la iglesia y dice, Señor, quémame, quémame, quémame. Suena bonito cantarlo, pero ¿qué tal cuando tú estás en ese fuego que Dios está refinando tu fe, que no tienes nada de dónde agarrarte, sino de quién Dios es y de su palabra que es fiel? Pues el ejemplo
de Ezequiel me conmueve, me reta, y por eso quería yo hablárselos a ustedes, porque una de las cosas que fue fortaleza para Ezequiel, que continuamente el Señor le dijo, es que cómete la palabra, cómete el rollo, cómete la palabra, porque era una fuente de fortaleza para Ezequiel. Y voy a llegar ahora al versículo de Ezequiel, que fue el que me trajo a este libro, que es el 37. Yo creo que ya es un versículo muy conocido para muchas de nosotras, que es el Valle de los Huesos Secos. Y entonces en el Valle de los Huesos Secos, después que han pasado ya muchos años de Ezequiel en el cautiverio, el Señor le da un mensaje de restauración. Le da un mensaje de juicio a las naciones, un mensaje de juicio a Jerusalén, un mensaje de juicio a Israel, pero también empieza a decirles que después del juicio viene también la preservación de sus promesas y del cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Y en el Valle de los Huesos Secos, el Señor se le aparece y le dice a Ezequiel que empiece a profetizar sobre esos huesos. Y creo que hemos ya leído este pasaje, y dice en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 4, le dice el Señor a Ezequiel y le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a esos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y la palabra aquí es su espíritu. Yo hago entrar su ruá, el soplo del espíritu de Dios, y van a vivir. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos. Pero la palabra está aquí diciendo, profetiza a tu espíritu, al espíritu de esos huesos, que viene el ruaj, el espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pero luego dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, mi ruaj, en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. A mí me impactó muchísimo el que habla a que este ejército estaba ya levantado, ya estaba listo, pero no había en ellos, ¿saben qué? Esperanza. Y lo que él declaró por el ruá de Dios es que vivieran, que tuvieran esperanza, que supieran que lo que ellos estaban pasando no era el fin
de sus vidas, que ellos no iban a terminar en el cautiverio, que eso no era el final de su historia, que cualquier cosa que estemos tú y yo pasando en este momento no es el final de nuestra historia. Y el Señor nos llama a recibir el Espíritu de Jehová, el Ruá de Dios, a abrir aquellos sepulcros, aquellas condiciones, aquellas situaciones que hemos declarado como ya esto ya terminó, esto está muerto, de esto no hay esperanza. Dice que Él va a abrir nuestros sepulcros. Y saben que muchas veces lo que el Señor quiere es que volvamos a cerrar círculos, para que lo que ha pasado en el pasado no nos acongoje, no nos limite, no nos marque, no nos detenga de caminar en esa esperanza. Es 2 veces que el Señor dice que Él va a abrir esos sepulcros y va a hablar vida, va a hablar esperanza sobre ellos. Pero quiero que vayamos también a otra parte que me impacta mucho y dice un reino y un rey. Ese es el título que tiene el versículo 15, siempre del capítulo 37. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para él, para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para él, para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos. Es como pon un palo que dice Efraín, otro palo que dice Judá. Júntalos. Luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán unos en mi mano. Yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando yo leo las palabras de Efraín y Judá, continuamente voy a algo que me ha impactado y que ha determinado como una estrategia que Dios quiere dar a su pueblo para poder soportar los lugares difíciles. No sé si alguien se recuerda lo que significa Efraín y Judá. Si alguien se recuerda, quítese el mute y me lo dice. Pero Efraín y Judá. Se lo voy a decir, pero quiero que me acompañen a Isaías 60, en el versículo 17. Dice, él está hablando de la Nueva Jerusalén. Todo el versículo 60 es algo precioso, pero en el versículo, voy a empezar a leer desde el versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Yo creo que este es uno de mis versículos favoritos que me dice que es mi alabanza. Lo empezamos a hablar. Muchas de nosotras cuando tenemos momentos de oscuridad, momentos de confusión, momentos de desánimo, debilidad, entramos a la presencia. Muchas de nosotras entramos para alabar. Y este versículo lo que está haciendo es que la alabanza abre puertas a la presencia de Dios. Cuando en Ezequiel estamos leyendo, en este capítulo, estamos leyendo que va a poner un palo que es Efraín. Efraín quiere decir, te voy a hacer fructífero en la tierra de tu aflicción. Y dice que lo va a poner junto a Judá, que es alabanza. Cuando entramos por sus puertas con acción de gracia, cuando nos rodea el muro de salvación, porque hemos sido llamados sus escogidos, y dice, entramos y abrimos puertas con alabanza en medio de nuestra situación de congoja, en medio de nuestro momento de sufrimiento, en medio del momento de tribulación, donde el Señor escoge hacernos fructíferos. Recuérdense en Joel que dice,
2:14 que dice, yo te voy a acercar, te voy a traer al desierto, te voy a mostrar lo que hay en tu corazón, pero allí te voy a dar fruto en el valle de Acor, en el valle de la aflicción, te voy a dar fruto, te voy a dar fruto, te voy a dar fruto, Efraín, te voy a hacer fructífera en la tierra de tu aflicción con tu alabanza, con tu alabanza. Yo quiero animarnos, quiero recordarnos, quiero que entendamos que en el proceso en el que Dios nos tiene, cualquiera que sea tu proceso, en el momento en que estás, el Señor quiere devolver en primer lugar esperanza, esperanza, porque esperanza es saber que lo que yo estoy pasando no es el final de mi historia. La estrechez de mi angustia, mi desesperación o mi congoja no es el final de mi historia. Hay algo más que está pasando, pero puede ser que tú seas como esa minoría a que Dios ha escogido para que sea establecido, que seas establecida en tu identidad de hija. Y quizás de allí va a surgir el poder y la unción y la autoridad de la asignación que Dios tiene para ti. No tanto en el fruto externo que tú quieras ver o que quisieras que otros vean en ti, más en el fruto interno entre tú y el Señor de saber que eres hija, escogida, fortalecida por Dios y asignada a una batalla que va a tratar de robarte tu identidad de hija. Pero si tú ganas y puedes atravesar el fuego refinador de tu identidad, puede ser que la autoridad, el poder y la unción de lo que Dios te ha encomendado tenga el impacto como lo tuvo en la vida de Ezequiel. Un impacto que no la vio él. Él no lo vio, pero nosotras, y así como nosotras, decenas y generaciones de generaciones de generaciones que volvemos a esta palabra y encontramos esperanza en medio de la tribulación, encontramos esperanza en no ver el fruto de lo que estamos haciendo, encontramos esperanza en saber que si Dios está conmigo y Él es mi fortaleza y su mano de poder está conmigo y que Él lo que anhela es que Él sea suficiente en su palabra para yo obedecer lo que Él me pide, que es aprobado por la minoría, quiere decir aprobado por Él. Nadie tal vez te va a aplaudir, pero mostrar esa obediencia. A Carlita nos escribía ahí que algo que ella anhela es ser aprobada por Dios. ¿Y qué tal que esa aprobación es la única que va a poder sostenerte en el lugar que estás atravesando? Saber que Dios te aprueba, que tu obediencia te aprueba. La semana pasada el Señor me hizo meditar en este versículo que dice, creo que todas también lo hemos tomado fuera de contexto, lo hemos cantado, lo decimos, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, gozo del Señor, pero yo digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el gozo del Señor es mi fortaleza? Y vuelvo, digo, no sé, ahorita no me acuerdo ni a dónde está ese versículo, dije yo, pero lo voy a empezar a buscar. Y ese versículo está en Nehemías, en el capítulo 8 de Nehemías. Y el contexto del versículo es que Nehemías empezó a leer la palabra al pueblo que había regresado a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero al oír la palabra se dieron cuenta cuán lejos ellos habían caído en su desobediencia de la palabra de Dios, y por eso el templo había sido destruido y por eso ellos habían ido en cautiverio 70 años. Entonces se dieron cuenta, wow, la verdad que le fallamos tanto a Dios. ¿Y qué pasó? Empezó a entrar desesperanza y desconsuelo en su corazón. Pero Nehemías entendió que un pueblo que no tiene esperanza, un corazón que no tiene esperanza, esperanza quiere decir el anhelo o la expectativa de saber que la condición en que está va a cambiar.
que no es terminal, que no es el final de su historia, esta persona o este pueblo no va a caminar. Entonces, en la estrategia de Nehemías fue y les dijo, ¿saben qué? Porque se han primero arrepentido de su condición y han vuelto a Dios. No sé si se recuerdan, pero una de las cosas que Nehemías les pidió es que dejaran ir a las esposas o a los que se habían casado en pueblo, entre un pueblo y otro pueblo. Los judíos que se habían casado con otros pueblos les dijeron, van a tener que separar esas familias y dejarlas ir. Pero ellos decidieron, en medio de todo su dolor y toda su angustia y su duelo, decidieron obedecer a Dios. Pero no había esperanza, había mucho dolor en sus corazones. Y la palabra de Nehemías dice, el gozo de Dios sea tu fortaleza. Y lo que quería decir es que porque te has dedicado a obedecer, porque has decidido voluntariamente obedecer a Dios en todo costo, a todo costo, eso le trae gozo a Dios. Y el saber que tú estás dándole deleite al corazón de Dios, miren, amadas, indubitablemente va a traer fuerza a nuestra vida. Lo que quiero decir con esto, en nuestra realidad, es que creámosle a Dios. Creámosle a Dios, creamos que lo que Él está haciendo en nosotros es revelándonos su corazón como Padre y recordándonos nuestra identidad como hijas. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, el Señor está ahí en medio de nosotras, pero es necesario una continua decisión de nuestra voluntad de creerle a Él. El final del libro es algo también espectacular, algo precioso, el final del libro de Ezequiel, pero quiero recordarles que la estrategia que el Señor nos ha dado, y creo que todas ya la hemos practicado y la tenemos clara, es que en medio de nuestro Efraín, en medio de nuestro proceso, en medio de nuestro momento de angustia, en medio de nuestra tierra de aflicción, en medio de nuestro valle de Acor, Judá, nuestra alabanza, abre puertas donde no las hay. Abre caminos donde no los hay. Y esta es nuestro fruto inmediato, el saber que su mano está con nosotras para fortalecernos y hay esperanza para el pueblo de Dios. Al final del libro de Ezequías, en el capítulo 47, él empieza a hablar y describir el final de nuestra historia, que Él va a regresarnos. Empezamos en un jardín y Él va a regresarnos a ese jardín. Y dice que todo aquel que hay un río que sale de... Quiero que me acompañen al 47, a Ezequiel 47, versículo 12. Y dice... Bueno, voy a empezarles a leer desde el versículo 7, 47, 7. Y volviendo, está teniendo otra visión Ezequiel. Y dice, y volviendo yo, vi que a la ribera del río había muchísimos árboles uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar que está hablando aquí es el mar muerto, donde absolutamente no hay vida, pero está hablando de que van a entrar estas aguas, van a salir de un río que va a llenar de vida este mar que antes estaba muerto. Y en el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que trajere este río. Y vayamos al 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina.
esas aguas que salen del santuario, es de esa presencia a donde corremos, de ese jardín a donde buscamos ser refrescados, de esa palabra que el Señor nos llama a comer, de ese invocar de su espíritu, de su ruá, que imparta esperanza a nuestra vida. Mientras sigamos llegando a esas aguas, esta es la promesa. A su fruto, a su tiempo madurará el fruto, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja será para medicina. Y quiero que vayamos al final del libro. Él empieza a describir esta ciudad, este jardín, este lugar, que es lo que él está preparando para nosotras. Y quiero que vayamos al final, al capítulo 48, versículo 35. Es una descripción específica de este lugar. Y dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, Jehová Sama, que quiere decir el Señor Jehová está aquí. Yo no sé ustedes, pero yo había declarado Jehová Shama, es uno de sus nombres, pero no sabía a dónde estaba esa revelación de ese nombre. Y está aquí en el profeta Ezequiel, donde describe el cautiverio de su pueblo, donde describe aquello que su pueblo está experimentando, que jamás hubiesen concebido que iba a ser el trato de Dios con ellos. Pero ahí, en medio de un pueblo rebelde, de dura cerviz, de corazón endurecido, que no quería escuchar, es donde Dios escoge regresar y revelarse, a recordarnos, yo estoy aquí. Yo no sé a ustedes, pero me dejó meditando. Quiero profundizar más en esto, pero mi realidad y la realidad de cada una de nosotras es que en cualquier circunstancia o en cualquier etapa de tu proceso en que estás pasando, en cualquier proceso purificador de tu fe que estás experimentando, el Señor te da fortaleza y su presencia está contigo. En tu soledad, en tu confusión, es su presencia la que está contigo y te dará descanso. Es esa cercanía y esa realidad de Isaías 43, y con esto terminamos, Isaías 43, 2, que lo voy a declarar sobre nosotras. Voy a empezar desde el primero versículo. Así dice Jehová, creador tuyo, el formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos a quien yo escogí para que me conozcan. Nos ha escogido para conocerle, para saber que Él es un buen Padre, para saber que sus promesas son en el sí, en el amén, para saber que cuando decidimos con nuestra voluntad creerle, a pesar de los procesos de la angustia, de la confusión, del dolor, del duelo, y cuando en ese momento, en nuestro Efraín, en nuestro lugar de angustia, levantamos nuestro Judá, nuestra alabanza,
traemos deleite al corazón del Padre y el deleite de Él, el gozo de Dios, se transforma en una fortaleza de saber que Él nos aprueba, que nuestro cántico en el desierto es un deleite y un aroma fragante al corazón de nuestro Padre. Su propósito para llamarnos es que le conozcamos, que creamos y que le entendamos que Él es siempre y antes de Él no fue formado otro. No hay otro que salve más que Él. Jehová llama. Jehová está en medio de ti, poderoso, por donde quiera que vayas, y que sea esa la fortaleza de tu vida en este día y todos los días. Ese es mi anhelo. Y como ejemplo de Ezequiel podamos decirle sí a lo que no entendemos, aceptarlo, porque lo único que queremos es presentarnos aprobados delante de Él, obedeciendo lo que está en nuestra mano hacer, lo que Él pone en nuestra mano hacer, sin que tengamos que entenderlo o cómo procesarlo, sin obedecerlo. Sabiendo que su mano de poder está sobre nosotras, que su espíritu nos llena de esperanza y su presencia va con nosotras. ¿Cuál era la cita, Janet? Esta última cita es Isaías 43, el capítulo 43, y le recomiendo que lo lea todo del 1 al 21. 1 al 21. Leerlo todo. Ajá. Amén. Sí, la buscaba y no me daba, y digo yo, ay, ¿cuál dijo? Gracias. Es bien excelente. No sé si alguien le había preguntado a usted qué opinaba, o sea, no sé si algo ha resonado en su corazón con lo que el Señor nos ha querido hablar en esta mañana. ¿Es conmigo? ¿Sí, Mélida? Sí. Bueno, aparte de ya todo lo que usted habló y las otras hermanas aportaron, en cuanto a eso, cuando el Señor nos manda a una misión o nos está pidiendo algo, yo creo que nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en obedecerlo, porque yo creo que en lo que nosotros fallamos es en no creer completamente, en no confiar completamente en que lo que Dios nos está diciendo se va a hacer porque Él nos está capacitando, Él nos está ayudando, Él nos está dirigiendo a algo que Él quiere. Y si Él lo determina con lo poderoso que es Dios, es porque Él nos va a asistir en esa misión. Entonces, lo que nosotros debemos poner es nuestra parte, hacer lo posible, aunque no, como dicen todas esas escrituras, aunque no entendamos lo que está sucediendo, sí creer y obedecer. Por eso es que creo yo que los grandes hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento estaban capacitados para esa misión porque Dios los capacitaba y ellos creyeron en eso. Y ellos no se pusieron a pensar si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, si este es el momento, si voy o no voy. Ellos iban ciegamente porque confiaban ciegamente. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Amén, amén. Me encanta el ejemplo de los hombres y de los seres y mujeres de la Biblia porque fueron tan humanos como nosotros. Yo pienso el ejemplo de Moisés, o sea, no, Señor, manda a otros y soy como mudo, manda a otro. Pero él como que quería no descalificarse a sí mismo, sin embargo, Dios le dice, yo voy a estar contigo, mi presencia irá contigo, yo te voy a usar, yo voy a hacer... Igual Gedeón que le dice, no, yo valiente, te equivocaste. Me pregunto Esther, o sea, Ruth, todos fueron como nosotros, humanos, quebrados, dudosos, incapaces, no calificados. Pero llegó un momento en que, ok, La pues, fe y la obediencia. ok, pues voy a creer, no tengo otra opción, voy a creer. Y el Señor hizo prodigios con personas que
que ante sus ojos propios estaban descalificados, y eso me trae mucho aliento. Y otros, como quiero recordarles el ejemplo de Ezequiel, él fue la minoría de aquellos que, qué lindo que David, a pesar de que todo lo que él hizo fue aplaudido, reconocido, honrado, rey y todo lo demás, y disfrutó la bendición de Dios, pero Ezequiel no. Él no fue de los que disfrutó la bendición de Dios. Él pasó en cautiverio, rechazado, igual Jeremías, otro de los profetas usados grandísimos en el reino de Dios. Sin embargo, Jenny, otro fue Gedeón. Gedeón fue bien humilde, los hermanos lo habían desechado y él no, que se sentía incapaz. exacto, Y exacto. no lo- Nos identifica todas en ese momento de incapacidad, de debilidad, de oscuridad, de confusión. Y quiero recordarnos que ante los ojos de Dios, y como decía Carlita, Señor, yo quiero sentirme aprobada por ti. Pero si una persona que es muy capaz, muy dotada, muy segura de sí misma, muy controladora, planeadora de todo, ¿ustedes creen que va a buscar a Dios para que le ayude? Yo creo que no, porque yo lo puedo hacer todo. Pero una persona que se siente incapaz, confusa, débil, adolorida, en duelo y angustiada, lo que hace es que se torna a Dios porque no tenés otra opción. Y eso es lo que nos califica. De ahí viene el gozo de tornarnos a Él. Hablaba Luis Felipe cómo el pueblo rechazó a Dios como rey. Él quería un rey humano. Él quería ser como todos los demás. Entonces, lo que Dios quería es ser todo para nosotros. Y la pregunta a la que me trae estabilidad, quiero contarles, no una pregunta, una declaración. Cuando me siento frustrada, cuando me siento dolorida, cuando me siento ofendida, cuando me siento que las cosas no están viniendo como yo quiero, y entra depresión, entra tristeza, entra angustia, entra dolor a mi corazón, yo siento la pregunta del Señor diciéndome, yo estoy contigo. ¿Soy suficiente para ti? Oh, me golpea. Porque yo digo, sí, eres suficiente para mí. Y si eres suficiente, tengo que dejar de estar viendo ser aprobada por otros lugares. Él es suficiente para mí. Jehová llama, tu presencia es suficiente para mí, y tengo que declararlo, y tengo que levantarme, y tengo que recibir esperanza de lo que tú me das, y de saber que lo que estoy experimentando no es el fin de mi historia. Hay algo que tú estás preparando, y Él lo declara, hay algo que está preparando, y quiero que sepas, mi presencia está ahí. Mi presencia está contigo. Estoy en control. Soy suficiente. Soy suficiente. Y que podamos declarar eso más en medio de tu enfermedad, en medio de tu proceso, en medio de tu angustia, de tu estrechez, de tu escasez, de tu dolor, de tu circunstancia temporal. Creo que el reto más grande va a ser que digamos, Señor, eres suficiente, porque Jehová llama, tú estás conmigo. Tú eres suficiente. En este valle de Acor, en este lugar que estamos en. Yo las reto a que tomen un tiempo. El amar, el obedecer, son actos de una voluntad. Son una decisión. Ay, no siento que Dios está conmigo. Es que no importa lo que sientes. Yo voy a declarar y creer la realidad de Dios. Jehová, eres mi fortaleza, mi Ezequiel. Y Jehová llama, tú estás conmigo. Tu mano de poder está sobre mí. Eso nos estabiliza, amadas, nos pone bajo su verdad. Pero quiero retarte que en medio de la circunstancia que estás pasando, en medio de tu dolor, tu confusión, lo que sea, que tú puedas decir, Señor, tú eres suficiente para mí. Tu presencia es mi porción, es mi tesoro. Y tu mano de fortaleza
tú eres mi Ezequiel, eres mi Ezequiel, tu fortaleza está en mí. Amén. No sé quién lo quisiera. Sí, Lidia. Sí, Jane, le doy gracias a mi Dios por la plática de hoy. Ha sido una verificación más y esto es un ejemplo bastante grande del libro de Ezequiel en lo que sucedió con mi hijo cuando fue llamado. Cuando mi hijo fue llamado, yo me quedé, pero en una preocupación, en un espanto y un desasosiego, porque para mí era imposible que él fuera a cumplir el llamado de Dios en la forma en que Dios obró en él, en la forma en que Dios le indicó. Porque cuando mi hijo ya, recibió el llamado de Dios de ir a servir al pueblo de Japón, lo primero que yo le dije, no, tú no puedes hacer eso, ¿cómo tú vas a ir a un sitio como ese? Tú todavía no sabes el lenguaje de ellos, ¿cómo tú le vas a predicarle a esa gente? Además, acuérdate que ellos no permiten que nadie vaya a interrumpir su creencia. Bueno, yo entré en un momento de desesperación. Y él me dijo, desde un principio, me dijo claramente, mami, yo estoy tranquilo porque si Dios me ha mandado, Él va a proveer. Él va a proveerme de la sabiduría y me va a proveer todo lo que yo necesito para cumplir su mandato. Él desde un principio, pues, estuvo dispuesto a cumplir con el llamado de Dios y en ningún momento yo lo oía a él ni lo observé con una negación ni con una duda de lo que iba a suceder. Él en todo momento, él cumplió con el mandato de Dios, pero Dios es tan misericordioso que él tenía todo planificado. Él sabía que le estaba haciendo un llamado a él imposible para su vida y para su familia, de llevarlo hasta Japón a cumplir su palabra. Mas, sin embargo, al él notar que en ningún momento se negó y que confió en él plenamente, entonces ahí fue que nuestro Señor lo bendijo, como en la forma en que lo ha estado bendiciendo hasta hoy, que lo bendijo con más o menos en una encomienda parecida, pero que él tuvo siempre la confianza en nuestro amado Padre de que si él lo estaba llamando a servir a los pueblos asiáticos, él iba a protegerlo y le iba a dar la sabiduría en todo momento. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Él nunca se negó, él siempre estuvo confiando en la bondad y la misericordia de nuestro Dios, y que si Dios lo había llamado, pues él iba a proveer. Amén. Y así ha sido hasta ahora. Eso ha sido un ejemplo de bendición y para mí ha sido una verificación de bendición en lo que Dios lo estaba llamando a él a hacer en su vida. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más quisiera compartir algo antes de que terminemos? Sí, Yasmina. Quería añadirte algo más, Jane, si me deja. Sí, claro. En el versículo 43, en el número 2, que tú estabas leyendo ahorita, una de las cosas también fue que Ezequiel había visto por adelantado la gloria del Señor en su vida. No obstante, también anticipaba el día en que su presencia majestuosa regresaría jubilosa y triunfante. Hoy en día, yo creo que a nosotros lo más que nos afecta es que perdemos, que caemos en la duda y la falta de fe completa es que nos enfocamos en las tinieblas y y el pecado que está aumentando en el mundo hoy en día. Y eso pues como que nos enfría y nos da desasosiego. Puede ser difícil ver visualumbres de la gloria de Dios. Sin embargo, se acerca el día en que el Señor vendrá a redimir a su pueblo y su resplandor iluminará todo lo que existe y Él reinará por siempre y para siempre. Amén. Amén. Esta vida es acerca de Él, es acerca de darle gloria a Él, de conocer. Y no olvidemos esto, creo que a veces el dolor, las angustias y los retos de nuestra historia nos ayudan a quitar nuestros ojos de Dios
y poner nuestros ojos en el dolor, en el sufrimiento, en pobrecita yo, en nuestra actitud de víctima, y no salimos de ese rollo ustedes. Es un rollo que se va para abajo, pero cuando ponemos nuestra mirada en Él y recordamos que esta es la historia de su redención para su pueblo, para sus escogidos, y yo soy parte. Y entonces es acerca de Él y de darle gloria y hacerle presente en medio de nuestra realidad. A ver, Yasmina. Sí, yo quería leer, ya me quité. Sí, Ya sí. quité el mío, ¿verdad? Sí. En Josué 1:9, que ya lo conocemos, pero digo, aquí desde el comienzo de los siervos que él usó, él está haciendo ese énfasis. Mira que es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová Amén. Amén. Shama, ya. Amén. Amén. Sí, mami, ¿podría orar por nosotras, por favor, para despedirnos? Bendito Dios, Señor de misericordia, Padre Santo, venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de recreación que hemos tenido esta mañana, queriendo honrar tu santo nombre, Señor, recibiendo esta palabra de Ezequiel. Padre, sabemos que tú, Señor, has refrescado, tú has inspirado aliento de vida a nuestros huesos secos. Señor, tú estás con nosotros. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta todos los días de nuestra vida. Y donde quiera que vayamos, tú vas con nosotros, Señor. Tú no nos has dejado solas. Aún en el desierto, en la sequedad, ahí estás tú, Señor. Y nosotros esta mañana queremos, unidas en un solo espíritu, que tu gloria, Señor, caiga sobre nosotros, Padre, que podamos ver esa maravilla que tú, Señor, le ofreciste a Ezequiel, que Ezequiel te pudo ver, y nosotros a través de tu palabra podemos sentir la gloria de Dios, Señor, porque tú estás sobre nosotros y tú estás sosteniendo nuestras manos, Señor. Permite que nos refresquemos en tu presencia, Señor. Te damos gracias. También, Señor, queremos darte gracias por todos los enfermos que han sido restaurados. Y tú conoces que nuestras necesidades y nuestros corazones están sedientos de ti, Señor. Manda lluvia a nuestros corazones en este tiempo, Señor, caluroso. Refréscanos, Señor, con esa lluvia que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Esa lluvia que viene del cielo, que cae y llena la tierra, Señor, y permite que dé frutos. Señor, que nuestros espíritus, nuestros corazones también puedan dar ese fruto, Señor, para ti, para ofrecértelo a ti, con olor grato, que lo recibas, Señor. Te bendecimos a cada una de nuestras hermanas. Tú conoces la necesidad que cada una tenemos en este momento. Lo levantamos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque todas estamos agradecidas a ti, porque has participado en nuestras vidas y nos has enseñado el camino, Señor, que es la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor fortalezca, el Señor que es nuestra fortaleza, sea
en medio de todos los procesos, y en este momento en que estamos y en las circunstancias que vamos a seguir enfrentando, que reconozcamos que Él está con nosotras. Amén.